Saludos cordiales, ingeniero. Somos el grupo A. El tema a realizar es la respuesta de un manual para el desarrollo de un simulador para calcular y validar el direccionamiento IP. Los integrantes son Rosalba María Lilia Cano Lavallén, Pablo Santiago Barreno Acosta, Alexander Esteban Guachamín Solís, Ruth Valentina León Carranza, Lucero Michelle Álvarez Vélez, Jefferson Mantuano y Alexandra Maza, mi persona. Ya, hoy vamos a adentrarnos en el motor invisible de las telecomunicaciones globales, lo que es la capa de red. Este componente es el pilar fundamental para la interconexión de redes a escala mundial y su propósito principal se resume en dos tareas críticas, que es el direccionamiento preciso de los dispositivos y la conmutación de datos a través de las rutas óptimas del planeta. Ya. em, en la actualidad, para que esta inmensa infraestructura funcione, dependemos de los estándares de protocolo de Internet que coexisten en el mercado. Por un lado, el IPv4, basado en una arquitectura clásica de 32 bits, que ha sido la base histórica de la conectividad. Y por el otro tenemos al que es el IPv6, que expande esta capacidad de forma masiva a 128 bits. Este salto tecnológico no solo llegó para mitigar de manera definitiva el agotamiento de las direcciones IP, sino también para optimizar el rendimiento y la eficiencia de las comunicaciones modernas. A lo largo de esta exposición, analizaremos en detalle cómo interactúan los protocolos, cómo operan los mecanismos de enrutamiento y por qué esta capa es el corazón de Internet que usamos día a día. Gracias. A continuación, mi compañero. Saludos, estimado docente. A continuación, voy a presentar el análisis experimental de direccionamiento de red utilizando el simulador. Evaluaré el comportamiento de los protocolos IPv4 y del protocolo IPv6 mediante ejemplos reales de conectividad, analizando su estructura binaria y lógica. Para el primer ejercicio, vamos a analizar el laboratorio IPv4. Para el primer ejemplo, vamos a utilizar una dirección IP doméstica. Ahí comenzamos con una IP clásica de clase C, comúnmente asignada como la puerta de enlace gateway en routers domésticos. La dirección IP que vamos a utilizar es la 192.168.1.1. Vamos a analizar y explicar binario. Para el análisis, al analizar el objeto número uno, el 192 en binario, el programa activa los dos primeros bits de mayor peso, el 128 más el 64, apagando los demás. Esto nos da la secuencia exacta 11000000. Esta dirección pertenece al espacio de direccionamiento privado definido por la RFC 1918, lo que significa que no es enrutable directamente en el Internet público. Para el siguiente caso vamos a utilizar una dirección IP pública. Cambiamos una dirección de clase A correspondiente a los servidores DNS públicos de Google. Para esto vamos a utilizar la dirección IP 8.8.8.8. Damos en analizar y explicar binario. En este caso, la herramienta descompone el valor decimal de 8 en forma idéntica en los cuatro objetos. El programa activa únicamente el bit con peso 8, generando la cadena binaria 00001000, repetida 4 veces, como podemos ver aquí. Al ser una IP pública, es única globalmente en toda la infraestructura de la red WAN mundial. Para el siguiente caso, vamos a utilizar una dirección de loopback. Introducimos la dirección IP 127.0.0.1. Damos en analizar y explicar binario. Introducimos la dirección de bucle local o loopback. El primer octeto, 127, activa los bits 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, resultando el número binario 011111. Esta IP es fundamental en la telemática, no envía paquetes a la tarjeta de red física, sino que los redirige internamente dentro del prototipo de sistema operativo para verificar que la pila de protocolos TCP y IP funcionen correctamente. Ahora vamos a realizar el análisis del laboratorio IPv6. Para esto vamos a utilizar una dirección global unicast. La dirección IP que vamos a utilizar es 2001, 2 puntos, 4860, 2 puntos, 4860, 2 puntos, 2 puntos, 8888. Damos clic.
Pasamos el protocolo IPv6, que expande los espacios a 128 bits. Este ejemplo representa una dirección global unicast de Google. Observamos la potencia de la sintaxis de IPv6. El símbolo de doble colón, que son los dos puntos seguidos, le indica al programa que oprima de forma automática los bloques intermedios, compuestos exclusivamente por ceros binarios, optimizando la lectura de la dirección. Para el siguiente caso vamos a utilizar una dirección link local. La dirección que vamos a utilizar es FE80, dos puntos, 1. Ahora la dirección en el enlace local, el prefijo inicial FE80 es detectado de inmediato por un software como un identificador de ámbito local o link local. Esta dirección es configurada por los dispositivos y permite la comunicación directa entre equipos vecinos dentro del mismo segmento de red física y sin necesidad de un servidor de enrutamiento externo. Para el siguiente caso vamos a utilizar una dirección de loopback IPv6. La dirección que vamos a utilizar es 2.2.1. Aquí el programa interpreta que los primeros 125 bits son equivalentes a 0 y únicamente el último bit de toda la cadena es un 1. Cumple exactamente la misma función de diagnóstico local que el formato 125.0.0.1 en la versión anterior. A través de esta práctica hemos corroborado visualmente cómo los sistemas operativos y los routers interpretan las cadenas numéricas en binario y hexadecimal. Esto nos permite estructurar correctamente subredes, optimizar el tráfico y comprender la transición tecnológica inminente hacia el protocolo IPv6. Muchas gracias. Lógica de capas. Relación entre los elementos de la interfaz y las capas del modelo OSI. El funcionamiento del simulador puede interpretarse desde la perspectiva del modelo OSI, ya que existe una relación entre los elementos de su interfaz gráfica y el recorrido que sigue la información durante el análisis de una dirección IP. Aunque la aplicación no transmite datos entre dispositivos, su diseño permite representar de forma didáctica cómo el usuario interactúa con el sistema, cómo se inicia el procesamiento de la información y cómo los resultados son presentados de manera organizada. Esto facilita comprender el papel que desempeñan las diferentes capas del modelo OSI dentro del contexto del direccionamiento IP. La primera relación se encuentra en la capa de aplicación, que corresponde al nivel donde el usuario interactúa directamente con el software. En el simulador, esta capa está representada por los controles Entry, donde se ingresan las direcciones IP versión 4 e IP versión 6, y por los botones que permiten ejecutar el análisis, comprimir direcciones IP versión 6 o limpiar la información mostrada. Estos elementos no procesan los datos. Su función es recibir las acciones del usuario y proporcionar accesos a las diferentes funcionalidades del sistema. También forman parte de esta capa las pestañas que separan los laboratorios de IP versión 4 e IP versión 6 y la galería de ejemplos. Estos componentes organizan la interfaz y facilitan la navegación dentro de la aplicación, permitiendo que el usuario acceda de forma sencilla a las herramientas disponibles y seleccione el tipo de direccionamiento que desea analizar. Una vez realizada la interacción con la interfaz, la aplicación procesa internamente la información ingresada. Este comportamiento puede asociarse con la capa de red, ya que en esta etapa se llevan a cabo las operaciones relacionadas con el direccionamiento IP. Aunque el usuario no observa directamente este procesamiento, es aquí donde la información es analizada y preparada antes de generar los resultados correspondientes. Finalmente, los resultados se muestran en las áreas de texto de cada laboratorio, las cuales pueden relacionarse con la capa de presentación. Su función consiste en organizar la información obtenida y mostrarla mediante un formato claro y estructurado, facilitando su lectura e interpretación. En conjunto, puede observarse que la organización del simulador mantiene una correspondencia con las funciones definidas por el modelo OSI. La interfaz gráfica actúa como el medio de interacción entre el usuario y la aplicación, representando la capa de aplicación. El procesamiento interno de la información se relaciona con las responsabilidades de la capa de red, y las áreas de salida presentan los resultados de forma clara y estructurada, desempeñando un papel equivalente al de la capa de presentación. Esta organización permite comprender de manera práctica cómo los diferentes componentes de la interfaz participan en el flujo de la información y cómo pueden asociarse conceptualmente con las funciones de cada una de las capas del modelo OSI. Muchas gracias.
voy a estar dando ejecución a los ejercicios prácticos en nuestro software de direccionamiento. Como primer ejemplo, tenemos una dirección IP4 8.8.8, que es de Google. La vamos a estar ejecutando en nuestro simulador. Aquí ya la tenemos ingresada. Como resultado nos indica el simulador que esta dirección es una IPv4 válida y que pertenece a una clase A. Pertenece a una clase A porque nuestro primer octeto es 8 y este está entre el 1 y 126 que pertenecen a la clase A. Okay. Además, también identifica que es una dirección pública utilizada por el servidor DNS de Google y muestra también la conversión de los octetos en la conversión de cada objeto a binario, que está aquí, y facilitando así la compresión de los direccionamientos IP. Tenemos otro ejemplo, lo tenemos en la parte de aquí. Aquí tenemos nuestras direcciones. Vamos a ingresar esa dirección, que es tipo empresa, está a este lado. Vamos a limpiar. Vamos a ver. Listo. Aquí como resultado nos indica que la dirección pertenece a una red privada de clase B, utilizada para redes internas. Utilizada para redes internas, también presenta una conversión binaria, como vemos aquí, de cada objeto, permitiendo la visualización como la IP que se representa digitalmente por su transición. Ok, esta pertenece a la clase B porque el primer objeto, que es 172, está entre el 128 y 191, que estos pertenecen a la clase B. Entonces está entre 128 y 191 que pertenecen a la clase B. Y por eso clase B es privada. Aquí vamos a limpiar y vamos a ver otro ejemplo. Tenemos acá, en cambio, una dirección IPv6. Vamos a copiar y la vamos a conectar. Vamos a poner este lado. Vamos a comprimir. Ok, como resultado de nuestra IP analizada, nos indica el simulador que es válida correctamente esta dirección, identificándola como una dirección global Unicax utilizada para la comunicación en Internet. También muestra una forma expandida y aquí está su forma expandida y también también su forma abreviada, siguiendo obviamente las reglas de la abreviación de la IPv6. Y nos indica que está correcta, lo que permite comprender una mejor lectura de este protocolo. Este simulador determina la dirección IP analizándola, que no es una dirección lookup, ya que en su lugar corresponde a una dirección global Unicax, como habíamos dicho, utilizada para la comunicación de otros dispositivos a través de Internet. Seguimos con otra dirección. Esta es nuestra dirección IPv6 de Google. Vamos a ver. Okay. Ya como análisis nos da su forma extendida y también su forma abreviada. Aquí se eliminan los ceros a la izquierda de cada exteto. Como vemos, aquí se eliminan estos ceros a la izquierda y nos da una forma abreviada. Se reemplazan los ceros con estos dos puntitos. Aquí se utiliza una sola vez para comprimir los grupos de cero. Lo está utilizado una vez y vendría a reemplazar a los ceros. Este tipo Global Unicax nos indica que no tiene una dirección loopback y tiene una forma expandida y comprimida, aplicando correctamente la abreviación de la IPv4. Y esto nos ayuda con la compresión de la estructura y el funcionamiento del tablero de direccionamiento IP. Permite comprender la forma práctica del funcionamiento de las direcciones IPv4 y IPv6, como lo hemos visto, facilitando así su análisis, validación y clasificación. A través de la aplicación fue posible identificar su tipo de clase, también diferenciar entre las direcciones públicas, privadas y visualizar su representación en formato binario. Asimismo, el simulador demostró el proceso de expansión y también de abreviamiento siguiendo correctamente las reglas de abreviación establecida por el protocolo. Eso permite comprender mejor cómo los dispositivos se identifican y se comunican dentro de una red
resaltando la importancia de los direccionamientos IP en el funcionamiento de Internet y de las redes de computadora. En conjunto, podemos decir que el simulador contribuye una herramienta útil para el aprendizaje de las redes, ya que combina una interfaz sencilla con el funcionamiento que facilita la interpretación y el análisis de las diferentes direcciones IP. Saludos cordiales, ingeniero. Mi nombre es Alexander Guachamín y en esta parte del trabajo voy a explicar el numeral 6, que se refiere al análisis de resultados de verificación de la señal analógica digital generada y su correspondencia binaria. Bien, cuando una dirección IP viaja por la red, en la capa de red se maneja como números decimales, pero en la capa física se transmite como señales eléctricas o pulsos de voltaje. Para comprobar que esa conversión es correcta, tome como ejemplo la dirección IPv4 192.168.1.10. Bien, voy a proceder a compartir pantalla y voy a abrir el navegador con la IPv Master UNEVI que previamente ya lo había creado. Bien, aquí tengo la herramienta de análisis y el ingreso a la dirección 192.168.1.10. Voy a presionar analizar y explicar el binario. Y como puede ver, cada octeno decimal se descompone en 8 bits. Y la suma de las dos potencias de 2 activadas reproduce exactamente el valor original. Por ejemplo, el primer octeno tenemos 192, que equivale a 128 más 64. Voy a proceder a dejar de compartir pantalla y voy a voy a mostrar el documento de la tabla de verificación y el diagrama de la NRZL. Aquí en mi documento tengo la tabla de verificación con los 4 octenos. Y esta es la representación gráfica de la señal digital usando la codificación NRZL. Cada bit en 1 genera un pulso de voltaje alto y cada bit en 0 genera un pulso de voltaje bajo. Con esto se confirma que la transformación de octenos a decimales a código binario es consistente y que no hay pérdida de información al pasar de la capa de red a la capa física. Esto fue todo el análisis de resultados de mi parte del trabajo. Muchísimas gracias. Buenas noches, ingeniero. Yo soy Lituano. En este caso, lo que vamos a realizar es, en este caso, el análisis de resultado decimal a binario, de decimal a binario. ¿Sí? Decimos que en esta sección vamos a realizar lo que es un análisis de resultado. ¿Para qué? Para obtener durante las pruebas los resultados obtenidos en el simulador. El objetivo, en este caso, el objetivo es comprobar que las conversiones estén realizadas correctamente en una dirección IPv4, en este caso, desde un formato realizado correctamente. ¿Para qué? Para que nuestro formato binario se pueda realizar correctamente. Para esto, el sistema lo toma, en este caso, de octeto, en este caso, la dirección IP ingresada, en el cual vamos a transformar eh, lo que es utilizando la representación binaria de 8 bits. En este caso, por ejemplo, vamos a ingresar un valor de decimal de 224 en el simulador, en el cual vamos a obtener un resultado de 1111. En este caso, en este caso vamos a hacer que se activen, en este caso, las posiciones correspondientes. ¿Cómo se van a realizar las posiciones correspondientes? En este caso, los valores que son 128,64 y 32. En este caso, vamos a sumarlos y vamos a obtener nuevamente 224. Para esto, nos permitió verificar que para realizar la lógica correctamente, que los resultados generados coincidan con el funcionamiento real, en este caso del direccionamiento IPv4, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? En este caso, la correspondencia digital y conclusiones. Finalmente, como analizamos la correspondencia digital, ¿en qué? Entre los valores decimales y binarios generados por el simulador. En cuanto a las correspondencias, comprobamos que cada número decimal
tiene una representación exacta. ¿Cómo? Mediante combinaciones que creamos, en este caso, ceros y unos, en el cual es la forma en el cual el sistema informático interpreta la información. En este caso, respecto a la integridad, las pruebas realizadas, que como en este caso verificamos que el simulador conserva y representa correctamente la información ingresada, en este caso vamos a evitar errores de resultados obtenidos. Para eso, como comprensión o conclusión, la conversión binaria permite en este caso entender cómo las redes que procesan directamente las IPv4 y el direccionamiento IP. Sí, en conclusión, este proceso nos permitió a nosotros comprender cómo de una manera práctica y que funciona, que cómo funciona la conversión de direcciones de IPv4 y cómo los equipos de redes utilizan el sistema binario. ¿Para qué? Para interpretar los procesos de información. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenos días, ingeniero. Le saluda Álvarez Vélez Duzora Michelle. En este caso le voy a impartir la parte de mi tarea, que es las conclusiones. Dentro de las conclusiones sobre los tres conceptos fundamentales en las comunicaciones digitales, tenemos la modulación ASC, el teorema de Niskic y la eficiencia de los protocolos de comunicación. En primer lugar, la modulación de ASC significa amplitud, shift cape o modulación por desplazamiento de amplitud. Es una técnica que nos permite transmitir información digital modificando la amplitud de señal portadora. En este sistema, cuando se transmite un bit, la señal tiene una determinada amplitud y cuando se transmite 0 bits, la amplitud disminuye o desaparece. Su principal ventaja es que cada método sencillo, económico y fácil de implementar, por lo que es utilizada en aplicaciones de baja complejidad. Sin embargo, también presenta una desventaja importante. Es muy sensible al ruido y las interferencias, lo que puede ocasionar errores durante la transmisión de los datos. Bueno, como segundo lugar, encontramos al teorema de Niski, uno de los principios más importantes del procesamiento digital. Este teorema establece que para digitalizar correctamente una señal analógica, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima que contiene la señal. Si no se cumple esta condición, ocurre el fenómeno llamado aliasing, que provoca la pérdida o distorsión de esta información. Gracias a este principio es posible reconstruir la señal de forma precisa y garantizar la transmisión confiable. Bueno, finalmente, es importante hablar sobre la eficiencia de los protocolos de comunicación. ¿Qué son los protocolos de comunicación? Estos son un conjunto de reglas que nos permite a los dispositivos intercambien información de manera correcta. Un protocolo eficiente reduce errores, aprovecha mejor el ancho de banda, disminuye la tendencia y asegura que los datos lleguen completos y en el orden correcto. Esto mejoraría el rendimiento de las redes y optimizaría la comunicación entre equipos. Bueno, como conclusión general, estos tres conceptos están estrechamente relacionados: la modulación de ASC, que nos permite transmitir información; el teorema de Niski, que nos garantiza que las señales sean correctamente; y los protocolos de comunicación aseguran que los datos lleguen de forma confiable al destino final. En conjunto, estos elementos son fundamentales para diseñar sistemas de comunicación digital eficientes, seguros y adaptados a las necesidades tecnológicas que estamos atravesando hoy en día. Esto sería por mi parte, ingeniero. Muchísimas gracias.